En el año 1864, Bulbert y Bach hallaron experimentalmente que existe una relación entre las concentraciones de los productos en el equilibrio y las concentraciones de los reactivos. A dicha relación se la denomina constante de equilibrio y se simboliza como K sub C. Vamos a deducirla. Consideremos la siguiente reacción reversible genérica: A moles de A más B moles de B, que dan C moles de C más D moles de D. Vemos que efectivamente es una reacción reversible porque tenemos la doble flecha que nos indica que puede ir tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Hacia la derecha tendrá una constante de velocidad K sub T y hacia la izquierda una constante de velocidad K sub T. Bien, las velocidades en cada uno de los sentidos serán las siguientes. Recordemos que hemos visto en el tema de cinética química cómo expresar la velocidad de una reacción química en función de las concentraciones. Hacia la derecha tendremos velocidad V sub T, será igual a la constante de velocidad K sub T por concentración de A elevado a N por concentración de B elevado a N. También hemos indicado en este tema que si estamos en un proceso elemental, es decir, que se lleva a cabo en una única etapa, coinciden estos exponentes de la ecuación de velocidad con los coeficientes estequiométricos. Como vamos a considerar esto, que sí que estamos en procesos elementales, lo que tendremos es que V sub T es igual a K sub T por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, que es A, por concentración de B elevado a B. Bien, esto es para la reacción hacia la derecha, y hacia la izquierda análogamente tendremos velocidad V sub I igual a la constante hacia la izquierda K sub I por concentración de C elevado a C por concentración de D elevado a D. Tenemos estas velocidades, pero una vez que alcanzamos el equilibrio, lo que ocurre es que las velocidades se igualan. Los productos se forman a la misma velocidad a la que se están descomponiendo para dar nuevamente los reactivos. Por tanto, una vez alcanzado el equilibrio tendremos lo siguiente. V sub T es igual a V sub I, lo que es lo mismo, esta expresión de aquí es igual a esta de aquí. K sub T por la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B es igual a K sub I por concentración de C elevado a C por concentración de D elevado a D. Ahora podemos pasar dividiendo K sub I a este lado y toda esta expresión de aquí, las concentraciones de A y B, van a pasar al otro lado también dividiendo. Tendremos K sub T entre K sub I igual a esto de aquí, concentración de C elevado a C por concentración de D elevado a D entre esto de aquí, concentración de A elevado a A por concentración de B elevado a B. El cociente de dos constantes de velocidad que dependen únicamente de la temperatura es también una constante dependiente de la temperatura. Es a este cociente a lo que llamamos K mayúscula sub C, que es la constante de equilibrio. Es decir, podemos escribir que la constante de equilibrio K sub C es igual a concentración de productos. Vemos que tenemos los productos en el numerador, ¿de acuerdo? Y en el denominador las concentraciones de reactivos con sus coeficientes estequiométricos. Esta expresión que nos indica la relación que hay entre concentraciones para calcular la constante de equilibrio de una reacción es lo que se denomina ley de acción de masas. La ley de acción de masas, como vemos, nos indica que a una determinada temperatura, y si tenemos procesos elementales, la concentración, el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados también a sus coeficientes estequiométricos, nos da un valor constante que denominamos K sub C, constante de equilibrio. Como decíamos, la constante de equilibrio depende únicamente de la temperatura y no depende de las concentraciones iniciales que tengamos de reactivos. Por ejemplo, para la reacción
entre el yodo gaseoso más el hidrógeno gaseoso para dar yoduro de hidrógeno, ¿cuál será la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción? Pues tendremos K sub C igual a concentración de los productos, que en este caso solo es HI, elevados a su coeficiente estequiométrico al cuadrado, entre concentración de los reactivos, concentración de I2, como el coeficiente estequiométrico es 1, no lo ponemos, por concentración de H2. Esta sería la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción y tenemos que a 298 Kelvin, K sub C para esta reacción tiene un valor de 794. A 500 Kelvin, K sub C tiene un valor de 160. Y a 1100 Kelvin, K sub C tiene un valor de 25. Como vemos, únicamente depende de la temperatura y no hemos indicado en ningún caso cuáles son las concentraciones iniciales de yodo y de hidrógeno porque no depende de ello. Asimismo, también podemos fijarnos en que no hemos indicado aquí ninguna unidades. Aunque estamos trabajando con concentraciones molares y podríamos pensar que tenemos que poner unidades, por convenio las constantes de equilibrio se suelen poner como una magnitud adimensional, sin ninguna unidad, y por tanto aquí no hemos puesto nada. Bueno, también conviene incidir en un detalle que es muy importante de cara a la realización de ejercicios, y es que las concentraciones que tenemos que poner en la expresión de la constante de equilibrio son concentraciones cuando el sistema ya ha alcanzado el equilibrio. Es decir, nosotros introducimos inicialmente unos reactivos en el recipiente en unas determinadas concentraciones y estas concentraciones no son las que debemos poner en la constante de equilibrio, sino que debemos poner aquellas que tenemos una vez que el sistema ha evolucionado, se han igualado las velocidades y se ha alcanzado el equilibrio. Esto lo vamos a ver en mayor profundidad en los ejercicios resueltos. El valor de la constante de equilibrio de una reacción química nos indica en qué medida está desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, si cabe esperar que en el equilibrio tengamos una mayor proporción de productos o de reactivos. Así, si lo que tenemos es una K sub C para una reacción mayor que 1, como vemos aquí en la expresión de K sub C, si es mayor que 1 significa que este numerador es mayor que el denominador. Si el numerador es mayor, lo que tenemos es una mayor proporción de productos de C y de D, y por tanto, con una K sub C mayor que 1 se espera que en el equilibrio tengamos mayor cantidad de productos que de reactivos. Si K sub C es prácticamente infinito, o es lo mismo que decir que tenemos una constante de equilibrio muy grande, lo que ocurre es que este valor es muchísimo mayor, este numerador, que el denominador, y por tanto prácticamente solo tenemos productos. Se comporta como si fuese una reacción irreversible en la que todos los reactivos se han transformado en productos y está totalmente desplazada hacia la derecha, hacia la formación de productos. Y por último, si una constante de equilibrio K sub C es menor que 1, lo que nos indica es que este numerador es menor que el denominador, por tanto hay un predominio de A y de B de reactivos. Tendremos más reactivos que productos en el equilibrio. En ese caso se dice que la reacción está desplazada hacia la izquierda, hacia los reactivos, ¿de acuerdo? Veamos unos ejemplos concretos. Aquí tenemos tres reacciones químicas con sus constantes de equilibrio a 500 grados Kelvin. La primera reacción, la descomposición del N2O4 para dar 2TNO2. Vemos que su constante de equilibrio a 500 Kelvin es 42. ¿Esto qué nos indica? Como es mayor que 1, significa que se espera que en el equilibrio vamos a tener una mayor concentración de NO2 que concentración de N2O4. Como tenemos una mayor concentración de NO2, decimos que la reacción está desplazada hacia la derecha, hacia los productos. Esta segunda de aquí tenemos K sub C igual a 7,3 por 10 a la menos 13. Es un valor muy pequeño, es una constante de equilibrio muy significante, digamos, y eso significa que apenas tiene lugar la reacción. Cuando una constante de equilibrio es muy pequeña, es una reacción que se produce en muy poca medida. Por tanto, la mayoría de concentración en el equilibrio va a estar en forma de F2. Apenas vamos a tener átomos de flúor disociados. Decimos que la reacción está desplazada hacia los reactivos, hacia la izquierda. Y por último tenemos esta otra reacción, hidrógeno más cloro que da cloruro de hidrógeno.
con una constante de equilibrio de 4 por 10 a la 18. Es una constante enorme, muy grande, y eso implica que prácticamente todo lo que vamos a tener en el equilibrio es HCl. Está muy desplazada hacia la derecha y casi no vamos a tener moléculas ni de H2 ni de Cl2, porque esta constante es muy grande, ¿de acuerdo? Por tanto, el valor de la constante de equilibrio nos indica en qué medida se desplaza una reacción en uno o en otro sentido. Cabe destacar también que el valor de K sub C de una reacción depende de cómo ajustemos la reacción química, es decir, del ajuste estequiométrico y del sentido de la misma. Ambas constantes van a estar relacionadas, pero no van a ser la misma. Es decir, por ejemplo, imaginemos que tenemos una reacción química y su recíproca. Tenemos esta reacción cuya constante de equilibrio, K sub C, es igual a concentración de HI elevado al cuadrado entre concentración de H2 por concentración de I2. Y ahora tenemos la reacción contraria, es decir, que los reactivos sean el yoduro de hidrógeno, que se está descomponiendo para dar estos productos. Escrita de esta forma, la constante de equilibrio será de la siguiente forma. Le vamos a llamar K sub C', porque no es la misma reacción exactamente, y tendremos productos concentración de H2 por concentración de I2 entre concentración de reactivos, en este caso es el HI, elevado al cuadrado. Como vemos, estas constantes no son iguales, pero sí hay una relación. Si nosotros giramos esta constante de aquí, lo que obtenemos es esto. Simplemente hemos girado numerador con denominador. Por tanto, cuando tenemos una reacción expresada en un sentido y en el contrario, las constantes de equilibrio son recíprocas. Quiere decir que K sub C es igual a 1 partido K sub C', ¿de acuerdo? Eso en el caso de reacciones expresadas de forma contraria, girándola. Otra relación que podemos hallar entre constantes. Si nosotros tenemos la reacción ajustada de forma distinta y para ajustarla de forma distinta multiplicamos por un coeficiente n, esta misma transformación queda en la constante de equilibrio pero como exponente. Vamos a verlo con un ejemplo. Si nosotros tenemos la reacción, la ecuación, la misma que hemos escrito, H2 gaseoso más I2 gaseoso para dar 2 de HI. A esta la vamos a llamar ecuación 1, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos la misma reacción química, pero ajustada de forma distinta. Multiplicamos la ecuación 1 por 1/2, y entonces nos queda 1/2 de H2 gaseoso más 1/2 de I2 gaseoso para dar HI gaseoso. Vemos que lo hemos ajustado de forma distinta. Y que esto es la ecuación 2. Y tenemos que la ecuación 2 es como multiplicar por 1/2 la ecuación 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues si esta ecuación 1 tiene una constante de equilibrio K sub C, y esta constante de equilibrio de aquí le llamamos K sub C', lo que ocurre es que K sub C' es igual a esta otra elevada a n, es decir, K sub C' es igual a K sub C elevado a un valor n. En este caso el valor n es 1/2, porque hemos multiplicado la ecuación 2 por 1/2, la ecuación 1 por 1/2 para que nos dé la ecuación 2, y por tanto este valor de n es 1/2, y la relación existente entre estas constantes en los dos equilibrios es K sub C elevada a 1/2. Del mismo modo, si lo hubiésemos puesto al revés, si esta reacción estuviese multiplicada por 1/2 y esta por 2, y n valiese 2, pues nos quedaría elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Por tanto, la constante de equilibrio depende de cómo ajustemos una reacción. Puede ser, por tanto, que en un ejercicio en el que no nos den la reacción ajustada, un alumno la ajuste de una forma, otro alumno la ajuste de otra y le salga un valor de constante distinto, y no significa que ninguno de los dos ejercicios esté mal.
es que han hecho un ajuste estequiométrico diferente, ¿de acuerdo? Y por último tenemos otra relación entre las constantes de equilibrio que es similar a la ley de Hess que vimos en termoquímica. Tenemos una tercera reacción, que es cuando tenemos un proceso en diferentes etapas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la reacción entre el hidrógeno más el oxígeno para producir agua. Y que esta reacción tiene una constante de equilibrio K sub C. Ahora tenemos otra reacción, que es la descomposición del CO2, para dar CO más un medio de O2. Y que esta reacción tiene una constante de equilibrio K sub C', ¿de acuerdo? Y ahora si sumamos ambas, tendremos H2 gas más un medio de O2 gas más CO2 gas para dar H2O más un medio de O2. Bueno, me he saltado esto más C. Y ahora los oxígenos se simplifican, ¿de acuerdo? Un medio de O2 con un medio de O2. Bueno, como vemos, esta reacción de aquí es la suma de estos otros dos equilibrios, de esta primera y de esta segunda. Pues si esta reacción, que es la suma de ambas, tiene una constante K sub C 2', esta constante es igual al producto de las dos reacciones que hemos sumado para conseguirla. Es decir, esta K sub C 2' es igual a K sub C por K sub C', no la suma, el producto. La reacción global tiene una constante de equilibrio que es igual al producto de las dos reacciones parciales, ¿de acuerdo? Esta es la última relación que podemos poner entre las constantes de reacciones expresadas de formas distintas. Bueno, también cabe indicar que cuando tenemos un equilibrio heterogéneo, recordemos que un equilibrio heterogéneo es aquel en el que no todos los productos y reactivos se hallan en el mismo estado de agregación, en la expresión de K sub C solo incluimos los compuestos que están en estado gaseoso y los que están disueltos. No incluimos los líquidos puros ni tampoco los sólidos, porque consideramos que sus concentraciones permanecen invariables y entonces se incluyen en el valor de la constante. Así, si tenemos, por ejemplo, la reacción o el equilibrio heterogéneo siguiente, este sólido que se descompone para dar el óxido de calcio y desprender dióxido de carbono, como vemos aquí tenemos un sólido, aquí tenemos otro sólido. El único gas es el dióxido de carbono. Pues solo el dióxido de carbono es el producto que se tiene en cuenta en la constante de equilibrio y vamos a obviar tanto este compuesto como este por ser sólidos. Así, para esta reacción química, la expresión de K sub C sería simplemente la concentración del único que haya en estado gaseoso, que es el CO2, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1. Y no hace falta ponerlo. Y por tanto, para una reacción química en la que tenemos sólidos o tenemos líquidos puros, no los vamos a incluir en la constante de equilibrio, simplemente vamos a escribir esto de aquí. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web kimitube.com, donde vais a encontrar todo el contenido ordenado por temas y también muchas curiosidades relacionadas con la química en nuestro blog. Gracias por ver este vídeo.